Hola y bienvenidos todos a este nuevo espacio de charla y reflexión llamado Quemando Libros. Este va a ser un podcast muy casual, relajado, con invitados de profesores, alumnos, ex profesores, hay que ver, hay que ver. Y también autoridades, hermanos y todo eso, pero eso se va viendo en el tiempo. Bueno, esto es un espacio, como bien dijimos, de reflexión. Vamos a hablar un poco de actualidad, de política, de la vida de nuestros invitados, pero va a estar bien, bien bueno. Entonces yo me parto presentando, soy Ignacio Gaete, soy el conductor de este podcast. Y después a mi mano derecha, Raúl Salinas. Hola, muy buenas. Siempre a mi mano izquierda, el compañero Joaquín Meléndez. Hola, buenas tardes. Y siempre representando a las mujeres, Mayana Duarte, ¿cómo estás? Hola, hola, todo bien, gracias. Y ahora, wow, me cuesta hasta hacer esto, porque vamos a presentar una estrella, un rockstar, un todopoderoso, un dios, prácticamente. Alfonso Pinto. Bienvenido, Hola, profesor. hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. En realidad no sé qué decir después de esta presentación de Ignacio. Bueno, presentarme como un poco algunas de mis características antes de poder conversar a lo mejor de algún tema que ustedes van a proponer para esta tarde. Yo soy una persona que nació ya en el milenio pasado, chiquillos. En el Hace tiempo año ya, por lo que dicen. cuando aún, ¿no es cierto?, dicen que las serpientes caminaban. ¿Como por qué Sí, milagro de en el Jesucristo año, podríamos decir, más o menos? ¿Cuál de todos los milagros? Para ubicarnos un bueno, poco. vamos a poner los últimos dos dígitos, solamente ustedes le anteceden los anteriores, digamos, en el año 58. Eh, Soy hijo único de una familia bastante esforzada de la comuna de Purén, en la novena región. Eh, Mi papá era un comerciante, mi mamá una dueña de casa, que en un momento incluso tuvo una pequeña pyme, podríamos decir hoy día. Ella era modista también y durante muchos años confeccionaba, ¿no es cierto?, la ropa de gente que le mandaba hacer tenidas completas de guaso, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas que en ese tiempo no se compraban en las grandes tiendas, sino que se mandaban a hacer a medida. Me acuerdo de mi niñez de haberla visto trabajando hasta muy, muy altas horas de la noche para poder un poco, no parar la olla, diría yo, sino que tener lo necesario para nuestro sustento. O sea, podríamos decir que un poco ustedes de campo, podríamos decir, ¿o no? Eh, Podría decirse, en realidad, mira, Purén es un pueblito bien, bien chico. Ahora ha crecido un poco más, pero en ese tiempo yo me acuerdo que salía del límite de la ciudad, podríamos decirlo así, como 100 metros de mi casa. O sea, yo estaba casi en el límite Mm. del pueblo. Y de ahí en adelante venía el campo propiamente tal. O sea, y campo con muy pocas casas, con muy pocas viviendas. A un par de kilómetros de mi casa había bosques ya, bosques centenarios, con especímenes autóctonos, ¿no es cierto? Robles, eh, coigüe, etcétera. Era un lugar muy, muy hermoso donde eh, pasé mi niñez con mucho juego. En realidad era jugar prácticamente todo el día. Nosotros teníamos, me acuerdo, clase mediodía en ese tiempo, fundamentalmente en la mañana. El colegio, para que sepan ustedes, me quedaba a 2 cuadras y media de mi casa. Ah, o sea, Eh, usted no recorría 10 montañas, la típica. No, No usted al era. lado. Reconoce al lado. Igual llegaba tarde, dices por ahí, ¿o no? No, 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 eso no. De niños chicos fue una de las cosas, oye, chiquillos, que debo tener, no sé, arraigado por mi mamá especialmente, es la puntualidad. Normalmente soy una de las personas que llega muy temprano al lugar donde se me ha citado, y, pero al mismo tiempo me molestaba. Hasta muy poco tiempo atrás era uno de mis problemas grandes con mi señora, con mis hijos actualmente, ¿no es cierto?, por este tema de impuntualidad que había en el resto de mi familia.
cosas que he tenido que ir superando también y entendiendo que cada uno es distinto y tiene sus ritmos. Ya uno quisiera de repente que los ritmos del resto fueran ritmos de uno. O sea, que si alguien llegaba tarde a su clase, no entra. Acá no entra. No entra. De ahí salió el Sí, drama, po. pues. Para que todos De ahí salió el sepan por qué drama. no los dejó entrar Pancito, culpa a su madre. Vamos a Pancito, echarle mire, la a mí culpa a también me han ella. arraigado mucho la puntualidad, pero lamentablemente sigo llegando tarde a todas partes. Nada que hacer. No, yo ¿Y soy como usted? usted, Pancito, también. Yo también, Soy sí. Puntual. demasiado puntual y me Mejor no lo enojo. digamos, porque si llegamos tarde después nos decimos, no era tan puntual. Me enojo. Oye, es que fíjate que creo que la puntualidad es un valor interesante que nosotros como chilenos no lo tenemos. ¿Ah? Uno dice, vamos a partir a las 7:30 y recién estamos No, llegando a la reunión nunca. en un cuarto para las 8, a las 8 de Nunca, la, nunca, de la nunca. tarde. Sí, pasa un poco eso. Bueno, chiquillos, y como les decía, mi niñez transcurrió en ese espacio y prácticamente una buena parte de mi juventud, porque cuando yo estaba por terminar el octavo básico en ese tiempo se había producido un cambio, ¿no es cierto?, en la reforma de Eduardo Frei Montalva en la educación. Antes era solamente hasta sexto y después venía, ¿no es cierto?, la secundaria que se llamaba en Chile, que era de séptimo actual, ¿no es cierto?, a cuarto medio, que eran 6 años también. Ya, Pero pero ahora siendo sincero, ¿le iba bien o no le iba bien en el colegio? Díganos la corta, la firme. Pancito, oye, diga la verdad. Diosito eh, está ¿Cómo le mirando. iba? ¿Era estudioso Yo o soy, yo, flojo? Fue yo soy flojo. un flojo rematado. En realidad, ¿Quién objetivamente, lo hubiese imaginado? ¿Cuatrero? ¿Cuatrero, Pancito? no, no, no. O sea, ¿en qué sentido flojo rematado? En el sentido de que no estudiaba nunca. Yo me quedaba solamente con la ¿Y cómo clase le iba? bien, bien. No, Ah, objetivamente. Bendecido Mateo. desde chico. O sea, Bendecido No. desde chico. aquí tenemos un futuro doctor. Por flojo no fue doctor. La flojera. Oye, y una de las cosas que quería cuando chico, fíjate, era estudiar medicina. A propósito de eso, Ignacio, era como una de mis grandes sueños de niño chico. Y estudié en un liceo que, como les decía, como aproximadamente unos 2 años, 3 años antes de que yo terminara octavo, se abrió en el mismo Purén, ¿no es cierto?, el liceo, un anexo del liceo número 1 de Temuco, con el esfuerzo de muchas personas, profesores del mismo Purén, ¿no es cierto?, y otras personas que eran ex pureninos que estaban en otros lugares, se logró iniciar un proyecto que en este momento está cumpliendo 50 años de vida este año. El Ahí colegio. no sirve para El hacer las liceo, cuentas. O sea, el liceo. exactamente, el liceo donde yo estudié, ¿no es cierto? Y terminé mi enseñanza media. Y en vez de Y devolverle el favor, se vino a Santiago. En vez de... exactamente, volé realmente Pancito, sí. ¿alguna vez imaginó que su vocación iría hacia ser profesor, de ver sus profesores en clase, haciéndole clase, no llegando tarde, prestando solo Mm, atención en clase? Fíjate que ustedes saben, soy un hombre creyente y creo firmemente que Dios va construyendo la vida de uno un poco con oportunidades, con posibilidades que le va colocando en la misma vida. Y que uno de repente toma o no. Eso es parte, ¿no es cierto?, de nuestros procesos personales, unidos a una historia, etcétera. Muchos, muchos condicionamientos, muchos elementos, ¿no es cierto?, que van construyendo la dinámica de nuestra vida. Y fíjate que frente a tu pregunta, nunca pensé en llegar a educar. No lo tenía, ¿no es cierto?, dentro de mis planes. De hecho, era un poco la idea de lo que yo les decía de llegar a ser médico y médico en la línea del servicio. Yo siempre tuve en mi vida, desde muy pequeño a lo mejor, por la experiencia que me tocó de vivir con la gente de mi pueblo, gente muy necesitada económicamente, ¿no es cierto? Siempre tuve como esa sensibilidad, ese sentido de servir al otro, ¿ya? Servir al otro.
Y fíjate que yo habría sido, creo que si hubiese sido médico me habría dedicado a trabajar para el Al servicio del servicio religioso. público. Sí, para el servicio. O sea, creo que en ese sentido era algo muy arraigado en mí y que posteriormente me llevó a optar por otro camino que vamos a dilucidar en unos segundos más adelante. Sí, Eh, porque esa es la leyenda que no bueno, se cuenta. Que no se perdón. cuenta. Que Pancito no fue al principio, no estudió pedagogía en religión al tío. Sino que Pancito, No, al no, principio, en fue, absoluto, en estudió absoluto. en un Ahora nos seminario. puede O sea, contar un poquito. iba a ser Oh, sacerdote, Pancito. Sí, ¿Quién lo eso, diría? eso era lo que quería dilucidar, Ignacio, y te anticipaste tú. Sí, fíjate que, bueno, yo la prueba de aptitud académica en ese tiempo, mi puntaje no fue el mejor, ¿no? En realidad Digo fue que sí, muy... que sí es necesario estudiar. Sí, por eso te Es digo que era necesario el esfuerzo, un ¿eh? flojo No hay que redomado. ser tan Y flojo. aquí, Sí, que a los que Marianita, creen que pueden dar la PTU sin preuniversitario y sin estudiar, aquí hay un ejemplo de que eso no sirve, así que estudien, cabros. un buen ejemplo, bueno, sí, O así. sea, si a mí me dicen, no estudie y termina como Pancito, me Yo saco no la cresta. estudio. Me Yo saco no la... No estudio. estudio. Yo Yo no digo, estudio, dijo no. todo tirado. O sea, estamos hablando de un Bueno. todopoderoso, de un ángel en un infierno. ¿Qué estamos hablando, por Dios? Oye, chiquillo, Pero cuéntenos un poquito de cómo llegó estas y travesías de la vida. mira, las vueltas de la vida son impresionantes. Yo estudié, ¿no es cierto? Bueno, di la PSU y podría haber alcanzado en Valdivia haber quedado en medicina, pero en realidad era un tema muy lejos y muy fuera del alcance económico de mis papás. Entre paréntesis, yo en ese tiempo estaba con una beca de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Y gracias a ella, ¿no es cierto?, pude ingresar a la antigua Universidad Técnica del Estado de la sede de Temuco. ¿Cómo en qué año Actual, estamos hablando aproximadamente ahí? el En el... año setenta y Ya, seis o sea, ya setenta y estábamos seis con el golpe de Estado. Oh, oye, no puede ser, Marianita, no puede ser. Ese año nació mi mamá, pues Pancito. Oh, no, Dios mío. O sea, O sea, podría aquí ser usted... el Tatita. Podríamos sí, llamarlo el el Tatita. tatita. Por eso le Padre decía adolescente Por tendría que eso les ser. decía que año 58, ¿no es cierto? Ustedes le Chuta, ponen los Pancito. dos dígitos anteriores. O lo dejan con el 58 también, que puede ser Mejor. antes de o después de. Antes de Cristo, Exacto, después de Cristo. Depende cómo uno lo vea. exactamente. Bueno, Entonces ahí usted, ingresé, chiquillos, a esa universidad. Estuve en Temuco, estuve en el hogar universitario viviendo y también recibí alimentación. En ese tiempo, fíjate que yo no sé qué fue lo que pasó bueno, los temas políticos, económicos, etcétera. Visiones de mundo distintas. Yo estudiaba gratis. Y yo estudiaba gratis. Fíjate que era la única posibilidad que yo tenía de estudiar. No, no había otra. O sea, mis papás no creo que me hubiesen podido costear una carrera. La alternativa a lo mejor era simplemente trabajar y estudiar al mismo tiempo, a lo mejor en una universidad, en alguna escuela técnica, ¿no es pero cierto? hubiera estado más Pero peludo. ¿Para qué? sí, Hubiera estado sí, más difícil. Sin duda. ¿Eh? exactamente, así es. Y estudié un año ingeniería de ejecución en mecánica. Mira. En realidad fue un año bien interesante, era la primera vez que salía de mi casa el año completo. Eh, Volvía a la casa, ¿no es cierto?, mensualmente, iba una vez a ver a mis papás, una vez cada 2 meses, dependía un poco de los recursos económicos. Y en Temuco ingresé a una comunidad juvenil de una parroquia, la parroquia San Francisco de Temuco. Y ahí empezó a despertarse en mí esta dimensión del servicio al resto mucho más fuerte, de manera que empecé a investigar y un sacerdote era de Purén, él falleció hace un par de años atrás, me puso en contacto con la Orden de la Merced. Pero un paréntesis, Pancito. Sí, Usted, antes de esta iluminación celestial, podríamos decir, exacto, ya. usted antes ya es un católico 100%, o sea, iba a misa, su familia iba a misa, o era un poco más como, o no era católico.
¿Cómo fue su Yo, vida religiosa, niñez, adolescencia, voy a decirlo? mira, fíjate que es buena la pregunta, Ignacio, porque mis papás eran católicos y son católicos. Mi mamá es una creyente muy, muy convencida. Mi papá también era un hombre creyente que había participado en todo lo que era en ese tiempo la Juventud Católica, etcétera. Mi papá fue un hombre inquieto en Purén. Fue, te digo, fundador del Cuerpo de Bomberos, cofundador del Cuerpo de Bomberos de Purén, fundador de un equipo de fútbol que todavía existe, el nombre es católico, ¿no es O sea, cierto? se movía, de Eh, que o se sea, movía. sí, se movía harto. En ese sentido, dos tíos míos eran como cabezas de muchas actividades a ese nivel. Y a lo mejor yo creo que de ahí brota, fíjate, chiquillos, haciendo memoria atrás, este deseo, ¿no es cierto?, de servicio, este deseo de realizar cosas en beneficio, ¿no es cierto?, de la comunidad, en beneficio del resto. Y mira qué interesante, nunca lo había pensado y es primera vez que esto me brota, ¿no es cierto? Creo que de ahí viene este anhelo mío del servicio. De manera que yo el año 77, yo dejé la universidad, ¿no es cierto? Y entré al seminario de la Orden de la Merced, que queda, en ese tiempo, quedaba prácticamente a 5 cuadras del Colegio de La Salle. ¿Ya? De Temuco. Estamos hablando de Quedaba a dos Temuco. Ah, ya. cuadras por Avenida Osa, a 2 cuadras, ¿no es cierto?, de Ah, pero en Plaza Gaña. Santiago. En Sí, Santiago. acá en Santiago. Santiago. Pero usted, A dos cuadras Ya de... estaba acá en Santiago. Y ahí me vine a Santiago, me vine Y a Santiago. Ya. Pancito, ¿cómo fue esa decisión de irse al final del sur, alejarse de toda su Claro, familia Igual ese harto y ahí. de todas sus raíces también? Fue una locura, creo yo. Oye, las cosas de cuando uno es joven, toma el mundo al hombro, ¿no es cierto? Se lo echa al hombro y lo arrastra. Yo creo que fue un poco eso. Y una locura que salió incluso en contraposición a mi papá. Mi papá se negaba rotundamente, ¿no es cierto?, que yo ingresara al seminario. Contaba con un poco con el apoyo de mi mamá. Entre paréntesis, lo que ustedes me decían, ¿no es cierto? Sí, católicos por familia, por tradición, pero en realidad no sé si hombre de fe en ese tiempo. O sea, era creyente, pero con todas las dudas por familia. exacto, y con todas las dudas que le les, heredaron la religión al final. perdón. Fue un poco una herencia la religión. Sí, O sea, sí, pasó de un generación en... poco lo que nos Por pasa inercia, en creo general yo. a todos, ¿ah? Nos pasa, yo creo que a todos en general, pero con algunos cuestionamientos y dudas, ¿no es cierto?, propios de la Como cualquier juventud, persona. como cualquier persona, exactamente. Y como les contaba, ingresé el año 77 al seminario y al noviciado, que se llama la primera etapa, ¿no es cierto? An- Existe ahora el postulantado, que es otro proceso anterior, pero en ese tiempo en la orden por lo menos se saltaba en ese proceso. Y entré al noviciado. Y yo creo que ahí, fíjate que fue en el seminario, en el noviciado, en el posterior seminario, ¿no es cierto? Fue una etapa de construcción, una etapa de reflexión, una etapa de volverme hacia mi interior, volverme para preguntarme en definitiva, ¿no es cierto?, sobre el sentido de la vida, sobre quién era yo, sobre examinar mis deficiencias. Si yo les contara, chiquillos, bueno, una de mis características es soy profundamente egoísta y todavía me cuesta mucho, digamos, solucionar ese problema. Yo creo que me va a acompañar hasta el final de mis días, digamos, el egoísmo por ser hijo único, ¿no es cierto? Un poco por mi experiencia de vida. Pero Y usted se definiría como una persona egoísta. no, Si en usted... ese momento no, fíjate, para nada, o sea, no me reconocía como tal. Pero ahora sí. Ahora Ahora sí, sí. sí, sí, ¿Y en O me qué sea, reconozco. se dan estamos cuenta de hablando que de es una egoísta? persona que va a misiones, que hace servicio en pastoral sacramental, que trabaja como profesor. O sea, ¿qué le queda al resto de la humanidad? No, Los pero otros son unos avagos. Sí, Sí. ¿En pero dónde se da cuenta de que es egoísta? ¿En qué cosas? en que esas cosas, aunque tú no lo creas, a veces, Ignacio, me cuesta hacerlo, me cuesta salir, ¿no es cierto?, de la comodidad de mi familia en el verano para ir a misiones. Me cuesta de repente, ¿no es cierto?, tener que salir, ¿no es cierto?, del colegio
al comedor solidario, etcétera. O sea, no es fácil para mí. Yo tengo que hacerles, por ejemplo, una confesión. Cuando ustedes se la jugaron por el incendio ¿cómo se llama? En la población ¿En San San Gregorio? Gregorio. ¿Se acuerdan que ustedes fueron, estuvieron ahí en primera fila? Fue peludo, fue Eh, peludo. fue peludo. Yo me habría quedado feliz de la vida en el colegio, no los habría acompañado. O sea, Yo al principio lo dudé, pero cuando me dijeron va Pancito, dije, vamos con Dios, que nos lleve. chuta. Vamos con Dios, Yo estamos podría salir mal, bendecidos. loco. Sí, Pancito, yo No, yo- considero... El modelo a seguir es como el, pero no puede ser más malo al final. Para que porque- sepa, al principio nos dijeron que íbamos solos, imagínense. Sí. Yo ahí sentí el verdadero temor. Que dije, ¿cómo nos vamos a meter a una población solo sin siquiera saber a quién ayudar? Pero ahí llegó, como siempre, un ángel. De la guarda, viendo todo. Oye, salvaguardando todo. mira, por eso es que yo me río y de repente les digo, chiquillos, ustedes no me conocen bien y tienen un alto concepto de mí, pero en realidad no es tan así mi vida. O sea, Qué humilde, eh, qué humilde. no, Más yo arriba creo aún. fíjate que yo creo que uno tiene que reconocer sus limitaciones y a mí me encantaría ser, ¿no es cierto?, un hombre coherente y lucho todos los días por serlo, pero no crean que es fácil, digamos, la vida. No crean que eso es sencillo. Yo vuelvo a insistir, el seminario para mí fue una ayuda enorme. Yo tengo un genio de los 1000 demonios, o sea, eh, les cuento anécdotas. Yo, por ejemplo, me decían algo que no estaba de acuerdo con lo que yo pensaba y yo me taimaba. ¿Ya? Yo me taimaba, o sea, enojado, taimado, cabro chico, cabro chico. Y esas cosas las fui trabajando en mi vida, ¿no es cierto? Y todavía están presentes, o sea, sí, tengo paciencia y de repente tengo que contar hasta millones, ¿no es cierto?, para no reventar. Pero cuando yo reviento, mi señora me dice que soy de temer, o sea, una persona que casi se descontrola, o sea, Yo eh, conozco solo una vez que me contaron que se enojó. Y me dijeron que el infierno quedaba chico. Así de simple. y ese Me soy dijeron yo, que ¿ah? Ese o sea, soy yo, o sea, pero yo vuelvo a dije, insistir. ¿qué tienen que hacer para enojar a un hombre tan bueno? O sea, Una vez ¿Qué lo había un hicieron? poco porque enojado. yo con el Un- Raúl, para los que sepan, con el Raúl lo molestamos todo el día por los 5 días de la semana, descansa Sí, 2 días y lo volvemos a es molestar de verdad. lunes a Son viernes. las mini Y en las vacaciones de Pancito vacaciones, los fines de cuando piensa semana. descansar, vamos de nuevo, nos juntamos con él a molestarlo nuevamente. Y Tanta nunca, paciencia, Pancito, que le nunca tienen. en los No, pero 10 es años que de eso colegio se ha enojado. eso es simpático, ¿cómo se llama? Es jugar en definitiva, y a mí me encanta. Yo creo que, fíjate que espero no ponerme tonto grave a futuro, pero pareciera ser que uno cuando va creciendo en edad, en años, ¿no es cierto?, se va poniendo más tonto grave y se olvida de la parte lúdica del hombre, que en definitiva te enriquece tanto. Yo creo que espero, como te digo, no pasar a ser el día de mañana tonto grave y que me moleste cualquier cosa, en definitiva. No, espero que no. Eh, bueno, chiquillos, retomando un poco lo que les decía, ahí fui trabajando mi carácter, ¿no es cierto? Aprendiendo a renunciar más En el seminario a estamos mi hablando, ¿no? ego en el seminario, sí, a mi ego, ¿no es cierto?, personal para poder entregarme un poco más al resto. Y creo que ahí yo tuve tal vez la experiencia más hermosa de encontrar a Dios en la vida, ¿ya? Ahí mi fe pasó de ser esta fe de, ¿cómo decirlo?, de tradición, de que me contaron de Jesús, ¿no es cierto? Me hablaron de Él, escuchaba de Él, sabía algunas cosas de Él, y pasó a ser, ¿no es cierto?, encuentro con una persona viva, con alguien que camina al lado mío y que lo tengo la certeza de que es así. El seminario yo creo que fue una época de transformación muy, muy fuerte.
Me ayudó muchísimo, por ejemplo, el tema de la meditación. Nosotros teníamos una hora de meditación diaria, todos los días. Y yo estuve en el seminario desde el año 77 hasta el año 91, que me retiré, Chuta. digamos. O sea, fueron años, años de trabajo, ¿no es cierto?, personal, años y yo creo que, paréntesis, una vez que yo me retiré, he ido creciendo, he ido, ¿no es cierto?, descubriendo otros elementos que anteriormente no los había descubierto en mi vida, y he seguido creciendo. Pero eso me permitió estar como con las antenitas abiertas, ¿no es cierto?, a vivir un proceso de cambio, de conversión, de ir tratando, vuelvo a insistir, tratando, y quiero subrayarlo profundamente, de ir tratando de ser coherente entre lo que yo digo intelectualmente y lo que en realidad en mi vida soy o quiero ser. Yo le Eh, voy a hacer una pregunta ahí. Porque yo creo que hay mucha gente que nos puede estar escuchando, que está en el colegio, que sí son a veces cristianos, pero dudan. Siempre están como ahí, puedes decirlo. Pero yo le voy a preguntar, ¿usted cuando está en el seminario, hubo algún momento específico que dijo, ahí está Dios? Así, en esa cosa, O en esa O lo persona, o en ese sintió. momento. ahí está Dios. ¿Se acuerda de algún momento que, eso, de un momento de conexión, así que dijo, Que Estoy se sintió conectado con Dios en este acompañado momento. Yo estoy a hablando ver, con por Él. primera vez. yo quiero ser muy honesto con ustedes, chiquillos. Esto lo he conversado muy pocas veces, y para mí, si lo digo, ustedes me van a decir, necesita psiquiatra el profe al tiro, o sea, está loco, ¿ya? Eh, Esto es algo que es, todavía me emociona hablar, Sí, dele, profe. Su tiempo. y, y perdón, es del año, imagínense, es del año 77, y pareciera ser que estoy viviéndolo en este minuto. Algunas cosas de consideraciones como para que me entiendan mejor. Yo no había leído la Biblia completa, la leí posteriormente, ¿no es cierto? La he leído una vez completa, y algunos textos los he ido volviendo a masticar, a leerlos en la liturgia de la Eucaristía, etcétera, etcétera. Estaba en el noviciado, y debe haber sido más o menos como una cosa así como julio, una, por ahí más o menos. No me recuerdo el mes, me recuerdo muy Invierno. bien el momento y el espacio. Eh, por ahí, o a lo mejor más en primavera, no importa el momento a lo mejor, sino que la fecha, sino que lo que ocurrió. Eh, yo me acuerdo que me iba a retirar en ese momento, ya estaba decidido a retirarme del noviciado, porque pensaba que eh, no era el camino para mí, en el sentido de que había muchas, vuelvo a insistir, me encontraba con esta cantidad de carencias y de fallas que yo había ido descubriendo, y que en ese sentido, ¿no es cierto?, no, yo sentía que no eran compatibles con ser un buen cura, ¿ya? Compatibles con ser un buen cura. Y me acuerdo que me fui a la capilla del noviciado, me senté en el último, la última silla, incluso todavía hacia el lado de la ventana que había. Y me acuerdo muy bien de ese momento, de esa casa, de esa habitación, porque era una casa que había sido adecuada como para seminario, era una casa de familia. Y la desarmaron incluso ahora. Eh, Me senté, y ante el Señor le dije, en realidad me voy a ir. O sea, estoy preparando prácticamente mis maletas. Y me quedé ahí un rato, yo diría que sin divagar, sin pensar, sino que simplemente estando en la presencia del Señor. Y en un momento determinado, no sé cuánto estuve tampoco, cuánto rato estuve ahí, en un momento determinado sentí en mi interior una cosa muy extraña, chiquillos.
Por eso les digo que todavía me emociona al recordarlo. Y por eso les digo que soy digno de psiquiatra, porque estoy sintiendo voces interiores. Jovencito, El ¿no? psiquiatra me va a decir, ¿no es cierto? Este tío es un esquizofrénico, está escuchando voces. Sentían como una voz, como si fuera un trueno, una cosa así muy, muy fuerte. Y la voz que sentí me dijo: mi gracia te basta, que en tu debilidad se manifiesta mi fuerza. Wow. Fue un momento impresionante. Con el tiempo y leyendo después, como les decía, la Biblia, me encontré con que es una carta de San Pablo, ¿ya? Es un texto de una carta de San Pablo, no me acuerdo en este momento, la tengo subrayada en mi Biblia personal, creo que es de la Primera Corintios o de la Segunda Corintios. Es el mismo texto así prácticamente calcado palabra por palabra que resonó en mi interior, no que alguien me lo haya susurrado al oído, sino que dentro de mí. Y de ahí en adelante no tuve más dudas, no he tenido más dudas de la existencia de Dios. ¿Sabe que le voy a decir algo que va a parecer extraño, pero yo perdí mi Biblia hace 6 meses y la acabo de encontrar cuando usted me dijo? No sé yo. Usted interprétalo como que mi Biblia Todopoderoso. personal que me regaló el Todopoderoso. archipiélago básico. No, por favor. Y chiquillos, Pero la encontré. yo he tratado muchas veces de analizar el momento, ya de analizarlo. Lo conversé una vez con una psicóloga, incluso porque uno también quiere meterle razón a esta cosa, no solamente intuición, sentimiento. Te fijas, Explicar las sino cosas que que no explicar le hacen lo que es sentido. inexplicable para mí, no era explicar. He pensado que a lo mejor había escuchado la cita en algún momento, ¿no es cierto? Y que quedó en mi subconsciente resonando, me llamó la atención, pero que yo no la tenía consciente y que en ese momento, por la situación que estaba viviendo, ¿no es cierto?, de mucha tensión, etcétera, etcétera, reafloró en mí y se manifestó en ese momento, ¿no es cierto? Y yo en realidad lo que hice fue simplemente imaginarme que había escuchado eso. Explicaciones hay miles, hay miles. Son todas lógicas las explicaciones y explicaciones realmente reales. Pero para mí me cambió la vida, o sea, Ese momento fue donde de fue el inflexión, se momento, podría sí, decir. de inflexión, absolutamente, o sea, y de certeza, o sea, de ahí en adelante yo tengo la certeza de que Dios me acompaña. Te digo que he pasado por unos momentos dificilísimos, o sea, le he pedido ayuda a Dios porque me estaba ahogando. Estoy a punto, ¿no es cierto? Ya no me queda aire en los pulmones y Dios viene en mi ayuda. ¿Y saben cómo viene en mi ayuda? Me pone un salvavidas. Siempre me pone un salvavidas, pero de plomo. Para ahogarlo, para decir, O sea, me no, es que liquida más todavía. O sea, lo estoy que ya, no pero sabe es que Dios quiere que se estoy vaya con ahí usted, po. rajuñando en el fondo del océano, ¿no es cierto? Pido ayuda a Dios, oye, por favor, sácame de aquí, de esta cuestión. Y viene en ayuda, pero de inmediato, y me pone un salvavidas de plomo. O sea, me tira, pero ya, Más abajo. ahí ya no puedo salir. Y, sin embargo, he sentido en ese salvavidas de plomo, ¿no es cierto?, nuevamente ese amor infinito, inexplicable de este Dios que acompaña la vida, que acompaña nuestra vida, de que no es un Dios, ¿no es cierto?, abstracto, inventado por el hombre para solucionar sus grandes problemas, sus grandes dudas, ¿no es cierto?, sino que es un Dios presente que si tú le dejas la puerta abierta, se va a tomar, o sea, si la dejas entreabierta, se va a entrar a la casa tuya y se va a tomar tu vida, se va a tomar tu existencia y te va a llevar por caminos insospechados, insospechados.
y caminos insospechados que te van a planificar, nunca que te van a liquidar, nunca que te van a liquidar como persona, que te van a hacer simplemente ser más, nada más que eso, nada más que eso. Y un poco para ir cerrando como este tema, para pasar al siguiente, explíquenos más o menos un cortito así, cómo fue que llegó el Colegio La Salle, o sea, porque ese... Mira, eso es otra cosa, esa es otra cosa. Voy a tratar de ser muy, muy cortito en ese tema. Yo el año 91 me retiré de cura porque me enamoré de mi señora. Yo creo que ha sido también un regalo maravilloso de Dios. Cualquiera podría decir, ¿no es cierto?, que no fui fiel a esa llamada ¿Qué edad inicial. tenía, Pancito? Yo tenía 33 años en ese momento. 33 años. Sospechoso 33, Jesús murió. Bueno, no voy a decir más. Usted haga las relaciones. 33 años, sí. Muchas Y coincidencias, Pancito. Se nos pone conspiranoico. sospechoso, muy sospechosa esta cosa, diría el Bombo Fica, con otras palabras. Sospechosa ahí lo dejamos. Exactamente. Ahí cortamos. Ahí te pongo el pito, copete. Bueno, y tenía que empezar a trabajar porque, entre medio, entre paréntesis, digamos, yo el año 89, 88, la comunidad que tiene varios colegios acá en Chile, ¿no es cierto?, en San Pedro Nolasco de Santiago, de Valparaíso, de Quillota, de Concepción, y el Instituto Victoria de Victoria, esos 5 colegios son de la orden, me pidió que yo estudiara pedagogía, ¿ya? Y me especialicé en pedagogía en religión, como ya tenía, ¿no es cierto?, la parte teológica, ya la tenía, ¿no es cierto?, por el estudio de lo que tiene que estudiar un cura. ¿Pero Eh, estudió más los mismos años o le cortaron, le convalidaron algo? Me Igual convalidaron todo lo que era la teología, ¿no es cierto? De manera que hice solamente la pedagogía y saqué la pedagogía en 2 años en la Pontificia, ¿ya? En la Pontificia. O ¿Ya? sea, Que fue ahí donde, había plata, donde ahí había plata. fue donde estudié, ¿no es cierto?, tanto la Chuta, teología, compañero Pancito, pero bueno, ya no la, filoso- compañero. la filosofía y también la pedagogía. Y bueno, como ¿no es cierto?, para ser profesor de religión tú tienes que tener el título, pero además tienes que tener una autorización del arzobispado, ¿ya? Una autorización que se va renovando normalmente año a año y que tenemos que Mira. ir, ¿no es cierto?, para que... ¿Perdón, Marianita? No, que no tenía ni idea. Sí, sí. Es un poco para tratar de que, ¿no es cierto?, los profes de religión ojalá seamos, ¿no es cierto?, personas con cierta idoneidad, ya con cierta idoneidad, y si no te pueden quitar el permiso y no puedes enseñar simplemente, ¿ya? Eh, bueno, yo cuando me retiré como cura podría haber vuelto a la educación, pero un poco en esta, no sé si será lecera o tratar de ser coherente en la vida, yo no quise volver a la educación porque iba a decirle a los chiquillos, oye, comulgar, ¿no es cierto?, en la Eucaristía es súper importante, acerquémonos, es un sacramento vital para la vida del cristiano, y el profe no iba a comulgar porque yo había quedado excomulgado, ¿no es cierto? Hay una, eh, una norma del derecho canónico, ¿no es cierto?, que si tú abandonas el sacerdocio teniendo votos, como en el caso mío yo tenía voto de pobreza, obediencia, castidad y un cuarto voto que era redención de cautivos, ¿no es cierto?, y que yo había roto esos votos que eran perpetuos, que yo ya tenía votos perpetuos, quedaba excomulgado instantáneamente si yo me unía a una mujer, ¿no es cierto?, en matrimonio. En este caso no era matrimonio por la Iglesia Católica tampoco, solamente civil, y por lo tanto era, ¿no es cierto?, una persona que estaba viviendo en pecado, ¿ya? ¿Pero Objetivamente para la usted sigue Iglesia. excomulgado ahora mismo o ya? No. Ahí te cuento un poco después. Ya. Bueno, y ahí trabajé en un montón de cosas antes de volver a la pedagogía. Y el último trabajo fue en un restaurante en el centro. Ya estuve trabajando como garzón, como administrador, etcétera.
Y ese restaurante cerró y me quedé sin trabajo y un día iba caminando como a los... entre paréntesis, justo ese año anterior yo había pedido, ¿no es cierto?, mi reducción al Estado laical a Roma. Y el Papa San Juan Pablo II, ¿no es cierto?, me mandó mi reducción al Estado laical, de manera que yo pude casarme por la iglesia. Me había casado justo el año anterior, el año 2001. Y en diciembre, a fines de diciembre, cerró el restaurante y en los primeros días de enero andaba en el centro yo tratando de encontrar trabajo y de repente, de la nada, surge una llamada telefónica, ¿no es cierto?, de un profesor de La Salle que había sido profesor del San Pedro Nolasco anteriormente. Me dice: Alfonso, necesitamos un profesor de religión. ¿Te gustaría venirte a La Salle? Y ser Yo un todopoderoso. Oye, yo le dije, no, le dije yo, mira, imagínate, estamos en el 2002, yo del año 91, que no estoy en educación, por lo tanto estoy fuera de training, los chiquillos han cambiado mucho, no me siento a gusto ni preparado como para enfrentar un desafío de esa naturaleza. Y este chico me dijo, oye, no te preocupes, si mira, aquí hay un buen ambiente, te vamos a ayudar, qué sé yo, haz la prueba, pues ve cómo te puede ir. Este ya La Salle La Reina, ¿no? Es La Salle la Reina, Ya. sí, La Salle la Reina. Fue el primer Y colegio del que estuvo. De profe. después yo como profe estuve desde el año 77 ingresé al noviciado, el 78 empecé filosofía y teología, el año 79 yo empecé a hacer clases en el Colegio San Pedro Nolasco, ¿ya? Del 79 en adelante, casi todos los años, ¿no es cierto?, tomaba un par de cursos del colegio sin ser profesor y hacía clases a los chiquillos de religión. Eh, y el año 90 fue, claro, 89 me eligieron rector del San Pedro Nolasco y estuve el 90 y el 91 me retiré. O sea, había estado ligado a la educación ahí, ¿no es cierto?, en todo ese Buena tiempo. pega. Bah, la que se perdió. y bueno, No era su y el año, destino. y el año 2002, después de ese llamado, postulé, ¿no es cierto?, a La Salle. Me hicieron todas las entrevistas a vida y por haber. Y ya en febrero, a fines de febrero, yo seguía buscando trabajo en otro lado porque no me habían llamado al colegio. Dije yo, bueno, ya pasó esta oportunidad y tengo que seguir buscando cómo alimentar mi familia, ¿no es cierto?, etcétera. Y en ese momento me llamaron nuevamente del colegio que había sido aceptado como profesor. Ahí volví a la educación y volví en La Salle el año 2002. ¿Qué sintió ahí, profe? ¿Pensó decir no? ¿Sabe que llegué muy lejos? ¿O dijo ya ahora comienza aquí otro nuevo ciclo? Sí, yo lo pensé como nuevo ciclo con mucho miedo, con mucho temor, un poco. Yo creo que esa vuelta fue un poco experimentum para ver si es que realmente yo podía, ¿no es cierto?, ayudar y podía ofrecer algo a los chiquillos, en definitiva, que es la idea, o sea, poder mostrarles, ¿no es cierto?, desde mi experiencia de vida a este Jesús, a este Dios, ¿no es cierto?, con nosotros que lo dio todo. Eh, y así fue como partí y seguí hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy que ya me queda poco tiempo para retirarme a los cuarteles de invierno. Una última pregunta antes de pasar al siguiente tema. Que esta ya es como... A ver. ¿Usted se acuerda de algún profesor en esa época que siga, por ejemplo? ¿Qué profesores que usted en el 2000 y tanto siguen? O sea, Bueno, la vieja guardia. hay la vieja guardia, somos varios. Como dicen el inventario del colegio alguno, que ya Eso, que no lo No, echan por el en el, finiquito. en el inventario del colegio hay varios que estamos ahí, pues hay varios que están antes que yo, a pesar de que son más jóvenes que yo. Por ejemplo, el profe Cristian de básica, ¿ya? Él estaba en ese tiempo ya en el colegio. Fátima había llegado también ya al colegio, La nueva era. Gabriel Quirós, ¿no es cierto? Pero como Estaba profesor.
Don Gabriel Quirós como profesor. Exacto. No, ya no era profesor o Era estaba en el coordinador. último momento, el último año de profesor, ya empezó a ser coordinador. Y después de él estaba también, bueno, Chalón, por supuesto, Chalón, ¿no es cierto? Eh, No, sí, él nació en Angélica el colegio. Riedel, Él nació en el colegio, Chalón. Angélica Riedel estaba también, era jovencita, ella estaba de antes, ¿no es cierto?, que yo llegara. Eh, la Lili Castillo, o sea, hay muchos Todavía queda gente. que ya Usted no es de los estaban. más viejos, se Sí, podría sí, decir. Usted es un jovenazo, sí, no, un yo cabrito. llevo el estandarte de los viejos, pero no de los que llevan más tiempo en el colegio. Ya, entonces sigamos con lo que sigue, porque ya mucha vida, Oye, simpático todo, pero ahora viene lo peludo, po. lo Sí, complicado. no se le Oye, iba, no se le iba a llevar gratis. chiquillos, me deben una, me hicieron hablar de algo que no hablo normalmente porque después tengo que sacar hora, vuelvo a insistir al psiquiatra. No, esa Yo conozco uno experiencia, Pero bueno. nosotros ahí hacemos una mague y le yo creo, van a financiamos tener que sus la consultas. consulta, Si el cheque dice yo creo, van a CGE, tener que usted sigue nomás, sigue. la consulta, sí. Oye, no, en realidad esa experiencia yo nunca la había compartido así masivamente. Creo que en el colegio una vez, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy me arrepiento de haberlo dicho. Ah, no. No, ahí fue cuando estuve a punto de que me cortara. No, pero si aquí queda Por entre locura. nosotros nomás, entre los que nos escuchan Ya, y nosotros. De ahí De no aquí no sale. sale, Pancito, de aquí no sale. De ahí no de aquí sale. no sale. Considero que ha sido una gran inspiración escucharlo, Pancito. Estoy segura de que muchos de nuestros oyentes se van a quedar a escuchar. ¿No es cierto que uno dice que es más interesante cuando el profe habla de su vida en clases que mientras pasa materia? Eso, Yo po. creo que este va a ser el Acá está momento la ideal. vida del profesor. Aquí está la vida del profesor. No en Incluso horario de podríamos hacer clases, una prueba pena, de pero... la audiencia el Biografía, próximo año, esta- ¿cachai? La vida de Pancito. podemos transcribir Claro, la y después biografía. esto hay que lo venden reproducirlo cuando Pancito haga clase presencial el próximo año. Como película obligatoria de la clase de religión. No me cambio de banda, yo me cambio de flow. Wow, wow. Si está aburrido, escucha quemando libros. Wow, Hola de nuevo a tranquilo, todos, volvimos busca desde algo una pausa. diferente. Lamentablemente la Mayana se tuvo que ir porque cosas de encontrar un perro callejero en la calle, bueno, no, ¿dónde lo va a encontrar también? Sí. Y tener que ir a rescatarlo porque cosas de superhéroe del centro de alumnos. Ah. Entonces vamos a seguir, no sé, Joaco, te dejo. Sí, bueno, hemos hablado bastante sobre los cambios un poco en la vida del profe Alfonso, también conocido como Pancito. También conocido como Dios. Llevémoslo a algo un poco más de nuestro contexto. Se viene prontamente la elección del plebiscito, en el que se va a votar por una nueva constitución, apruebo o rechazo. Para eso queremos conversar un poco con nuestro invitado, saber qué opina, si se debe realizar el plebiscito en esta fecha, o sus opciones, si va por el apruebo o por el rechazo. Entonces, Pancito, ¿qué opina de este plebiscito? ¿Qué cree que es? ¿Es legítimo? ¿Es ilegítimo? Es ¿Tiene buen cabida momento para preguntarle a los hacerlo, es mal ciudadanos? momento para hacerlo. El voto obligatorio, el voto... Hay varias preguntas que se pueden Voluntario. hacer. Bueno, en realidad, chiquillos, creo que, a ver, yo creo que toda constitución, ¿no es cierto? Todo paraguas donde nosotros nos cobijamos como sociedad, eh, creo que tiene sus ciclos, ¿ya? Porque en definitiva, ¿no es cierto? Hay un proceso evolutivo de nosotros como sociedad, en donde es necesario en algunos casos readecuar, ¿no es cierto?, algunos elementos o simplemente cambiarlos. Y lo hemos hecho en más de una oportunidad en nuestra historia republicana. Y no solo nosotros, sino que también, ¿no es cierto?, muchos países han ido cambiando su constitución. La han cambiado de distintas formas, desde una convención mixta, constitucional, ¿no es cierto?, en donde los representantes políticos de un país influyen en la redacción junto con personas, ¿no es cierto?, que son elegidos. En otros casos simplemente el 100% son personas que vienen del mundo político, ¿no es cierto?, que
que redactan esta Carta Magna que nos rige a todos. Y también está el tema de la Asamblea Constituyente, Convención Constituyente también, ¿no es cierto?, donde todos los que van a proponer los temas que son importantes que vayan en una constitución y su redacción son elegidos en definitiva con voto popular. Yo creo que, mira, la constitución ¿no es cierto?, que nosotros llamamos de Pinochet, es una constitución que tiene elementos que son positivos. Yo rescato muchas cosas de ella, como también algunas que es necesario transformar. Yo personalmente estoy de acuerdo con que nos podamos, ¿no es cierto?, tener una nueva Carta Magna, donde a lo mejor se puedan rescatar algunos elementos, algunos principios, ¿no es cierto?, que no pueden ser sacados, por así decirlo, de una Carta Magna, porque en definitiva nos ayudan para poder organizarnos como sociedad. El gran problema en este minuto, ¿no es cierto?, es que tenemos también una efervescencia social que se desató, ¿no es cierto?, en octubre del año pasado, y que está en este momento ahí latente por un tema que todos sabemos de la pandemia, pero que puede brotar en cualquier momento, volver a rebrotar. Desde esa perspectiva, yo siento que es necesario ir dando pasos, y creo que es necesario ir dando pasos que sean, ¿cómo decirlo?, que sean ojalá bien pensados, ¿no es cierto?, y bien ejecutados, y que por sobre todo participe en este proceso la inmensa mayoría de los chilenos. O sea, que esto no es una cosa que vaya a afectar a solamente a algunos, sino que nos afecta a todos. Y necesitamos, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva poder poner todo lo mejor de nosotros, de nuestra, ¿no es cierto?, ¿cómo decirlo?, de nuestra participación, de nuestras ideas, de cómo queremos construir nuestra patria a futuro, nuestra sociedad a futuro, de qué manera que podemos incluir, ¿no es cierto?, eh, todos los ámbitos sociales que existen en nuestra patria, todos los ámbitos culturales, ¿no es cierto?, que puedan estar bien representados en esta nueva Carta Magna. Así que yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, en el cambio de la Constitución, y estoy de acuerdo en que se pueda realizar. Y aquí yo quiero ser prudente. No sé si en octubre, de acuerdo a las condiciones que tengamos de pandemia, o a lo mejor darnos un tiempito más de espera, ¿no es cierto?, a que las condiciones sean las más adecuadas para que exista la mayor participación posible de las personas, ¿no es cierto?, que vivimos en nuestra patria y que incluso están en el extranjero también. Pero lo que yo quiero hacer como un paréntesis, o sea, usted está a favor de que se continúe este proceso, pero no está seguro de que si lo mejor es hacerlo ahora en octubre o aguardar a que esto termine, nos calmemos un poco y continúe. Pues yo le voy a hacer una pregunta. Usted dijo, si bien dijo que sí estaría a favor de una nueva constitución, usted dijo que sí hay algunas cosas o algunos valores que se podrían conservar de la otra constitución. ¿Hay alguno en específico o es más un... Mira, yo dentro de lo que rescato, ¿no es cierto?, de la Constitución vigente hasta este momento, es primero la libertad religiosa. Yo creo que eso se tiene que mantener de todas maneras, o sea, esta posibilidad, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros pueda eh, acceder, por así decirlo, a una respuesta sobrenatural, o simplemente, ¿no es cierto?, a respuestas intelectuales referidas las preguntas más acuciantes del ser humano. De dónde somos, hacia dónde vamos, el sentido de la vida, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tiene que quedar, ¿no es cierto?, muy salvaguardado en la nueva Carta Magna que podamos nosotros tener. La libertad religiosa, ¿no es cierto?, la libertad
de los derechos de la De persona, pensamiento, de pensamiento, ¿no es cierto?, de de expresión, expresión. etcétera. Todos esos elementos tienen que estar. Y en ese sentido creo que la Constitución actual los reconoce, ¿no es cierto?, y los valora de alguna manera, ¿sí? Pero, Pancito, se le puede retroceder, rebobinar unos 5 o 10 segundos que no se le escuchó. Perfecto. Que yo creo, ¿no es cierto?, que en definitiva en la Constitución que nos está rigiendo en este momento, de alguna manera están salvaguardados. Lo que a mí siempre me ha cuestionado, chiquillos, y no sé, porque no soy experto constitucionalista, no sé si irá, digamos, en una nueva constitución. A mí me gustaría, y lo he venido repitiendo desde hace mucho, mucho tiempo, yo creo que estamos, y voy a tratar de fundamentar lo que me gustaría que estuviera, yo creo que estamos viviendo en este momento una sociedad meramente de derechos, ¿ya? De derechos. Y qué bueno, y todos los hacemos prevalecer estos derechos, ¿ya? Yo tengo derecho a tal cosa, tengo derecho a, ¿no es cierto?, a la libertad de expresión, derecho, etcétera, pero de repente nos falta en nuestra sociedad la otra parte que va anexa a mis derechos, que son los deberes. Yo no sé si eso se podrá expresar en una constitución, que tú, ¿no es cierto?, en la medida que tienes un derecho, tienes la corresponsabilidad inherente, ¿no es cierto?, a ese derecho de un deber, ¿ya? O sea, yo puedo expresarme y tengo mi derecho a expresarme, pero tengo el deber, ¿no es cierto?, de respetar la expresión del otro, aunque sea contraria a mi pensamiento, porque es la única forma que en ese contraste de ideas, ¿no es cierto?, podamos ir sacando conclusiones que sean más adecuadas precisamente para lo que estamos en un momento determinado planteando, dialogando, conversando. Y de repente pasa, ¿no es cierto?, que yo quiero simplemente expresar mis derechos y me olvido de mis deberes de escuchar al otro y de mi deber de respetar al otro. Y quiero, en definitiva, imponer mi criterio, que es muy válido y que tiene mucho de verdad, pero que a veces no abarca la verdad plena, la verdad total, porque esta siempre se nos escapa, chiquillos, de nuestras concepciones. Es mi punto de vista, ¿eh? Es mi punto de vista. Y se respeta Y porque Pancito, suponiendo, bueno, sabiendo que este proceso, si gana la prueba ahora en octubre, tiene 2 votaciones más, que es la de los constituyentes y la de el plebiscito de salida, como se dice. Si usted ve, por ejemplo, que en el proceso no se consigue lo que usted quiere, que son la libertad y los deberes, ¿usted votaría rechazo a esa constitución? ¿O va directamente por el apruebo, o sea, salga lo que salga? No, yo creo, chiquillos, que las experiencias de otros países nos tienen que ayudar a mirar con más altura de mira, incluso de repente, ¿no es cierto?, hasta que no prevalezca mi idea personal, sino que abrirme a la idea del otro. Bueno, de repente uno tiene que mirar hacia afuera, ¿no es cierto? Y hay países que han hecho procesos constituyentes que han sido bastante interesantes y positivos para la sociedad. No sé, por ejemplo, me recuerdo en este momento Colombia, ¿ya? Pero también algunos procesos, ¿no es cierto?, que no han llegado a buen puerto o que han llegado a un puerto, ¿no es cierto?, que de repente uno dice, a lo mejor mirándolo desde afuera, chiquillos, pero tratando de ser objetivos, ¿no es cierto? No sé, Venezuela, por ejemplo, ¿no es cierto? Venezuela en este momento es una nación que, en definitiva, la constitución, ¿no es cierto?, nueva que se dieron los venezolanos, de repente estaba teñida y un poco al servicio de la situación política dominante del momento, ¿ya? Y creo que eso es parcial. Yo creo que es parcial. Y de alguna manera se ha ido mostrando, ¿no es cierto?, en Venezuela que esta situación ha traído, ha llevado, ¿no es cierto?, a un país que, junto con otros elementos, no digo que sea solamente esta situación constitucional, sino que junto con otros elementos de todo tipo, de repente, ¿no es cierto?, porque hay que mirar las realidades con mayor profundidad, con mayor amplitud, y no quedarnos solamente en una idea determinada
ha llevado a lo que Venezuela es hoy en este momento, ¿no es cierto? Un país que tiene una riqueza impresionante y que sin embargo los venezolanos están objetivamente, ¿no es cierto?, saliendo del país a buscar nuevas opciones de vida, ¿ya? No digo que sea solamente el tema constitucional, pero el tema constitucional ha llevado, ¿no es cierto?, a que se perpetúe una línea ideológica determinada en el poder, ¿te fijas? Y eso lo permite la Constitución. O sea, no sé, pues de repente, ¿no es cierto?, gobiernos que intentan perpetuarse en el poder porque creen que ellos tienen la razón. Evo Morales, por ejemplo, en un momento determinado, ¿no es cierto?, que fue a la reelección cuando la Constitución no se lo permitía, pero que hizo un enjuague ahí que al final lo llevó, ¿no es cierto?, a postular como presidente, a ganar en una primera vuelta de una manera al parecer fraudulenta. Tanto es así que Evo Morales tuvo que salir de Bolivia, ¿no es cierto? Ni siquiera está en este momento ahí. Entonces, ¿de qué manera nosotros miramos con altura de mira, chiquillos? Yo creo que nos falta de repente aquí en Chile, ¿no es cierto?, tener esta visión, la visión de ser, entre comillas, pequeños estadistas, o sea, gente que mire no solamente el ombligo y sus propios intereses, sino que de una manera, ¿no es cierto?, ¿cómo por decir?, con altura de mira, mire el bien de la sociedad y del país en general, ¿ya? Yo creo que ahí, en ese sentido, hay que trabajar. Y respecto de tu pregunta, Raúl, de lo que tú decías, yo creo que si hay un buen proceso, ¿cierto?, en donde cosas se den con transparencia y que busquemos lo que es mejor para nuestra sociedad, yo no tendría problema de votarlo en forma positiva. Me costaría muchísimo, te lo digo honestamente, votar, ¿no es cierto?, algo que vaya contra mis principios, ¿ya? Me costaría mucho. ¿Profe? ¿Sí? Pancito, bueno, ya tenemos claro que usted está a favor de que se realice una nueva constitución. También Exacto. de que no tiene muy claro, y depende de la contingencia, si se va a realizar este plebiscito en octubre. Pero sobre el mecanismo para elegir la nueva constitución, teniendo en cuenta que para participar de la convención constitucional hay que dejar cualquier cargo que se mantenga funcionando. Por ejemplo, puedes ser presidente de una junta de vecinos, tanto como diputado de las Fuerzas Armadas, tienes que dejar de ejercer durante el periodo de elección, o sea, de postulación. Una vez que postulas, debes dejar de ejercer. Teniendo en Y cuenta eso, después no puedes volver a postular un año más. O sea, estamos hablando que un ellos año quedan más, inhabilitados. eso es durante Sí. la convención constitucional. ¿Usted qué mecanismo escogería? Perdona la pregunta, ¿O cree me que salió un por poquito ejemplo, cortado. ya, ¿qué método de elección escogería para Perfecto. redactar la nueva Ya, constitución? lo entiendo perfectamente, Joaquín. Yo creo, a mí personalmente, aunque me da ciertos temores que a lo mejor puede que sean infundados, infundados, yo optaría por una asamblea constituyente. Optaría por una asamblea constituyente. ¿En qué sentido, chiquillos? Yo creo que las instituciones en nuestra patria, todas están, ¿no es cierto?, viviendo una crisis súper, súper profunda. Y especialmente los que nos dirigen, ¿no es cierto?, a veces no logran entender la profundidad de la crisis. Me refiero, por ejemplo, a diputados, senadores. De repente tú escuchas, ¿no es cierto?, declaraciones que en definitiva tú dices en qué mundo están, en qué mundo están. Entonces, en ese sentido, en cuanto que su coherencia, por así decirlo, está tan en entredicho, yo pienso que sería más adecuado precisamente una asamblea constituyente. Sí. Perfecto. Muchas gracias por sus opiniones vertidas en este programa. Ahora viene el segundo bloque que ojo, es más específico que el primero, el segundo bloque de preguntas, y que va directamente relacionado con usted, porque usted sabemos que viene de la Araucanía, ¿cierto? Así es, sí. Chuta. Y como nos contaba, su casa estaba bien cerca de algunos hechos problemáticos que han ocurrido en la Araucanía en los últimos años. Exactamente. Entonces, la pregunta va, en general, para partir, ¿qué piensa usted entre el conflicto mapuche y directamente con el Estado chileno, el conflicto que ocurre hoy en día en la Araucanía? Eh, es un tema muy, muy complejo, chiquillos. Yo creo que esto no es como de fácil análisis.
si tú miras la historia, ¿no es cierto?, de todo esta situación que ha hecho explosión nuevamente en la actualidad, digamos, no es algo que haya sido actualmente solamente el problema, ¿ya? Sino que en múltiples momentos de la historia de nuestra patria, ¿no es cierto?, han habido estas situaciones de reivindicar, ¿no es cierto?, los derechos a su tierra, a su forma de vida de los araucanos, de los mapuches. No debemos olvidar, chiquillos, que recién en 1800 y fracción, ¿no es cierto?, todavía el ejército chileno estaba peleando con esta raza guerrera, ¿no es cierto?, e indomable que es el pueblo mapuche. En 1876, cuando empezó la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, las tropas chilenas todavía estaban en el sur tratando de, entre comillas, pacificar la Araucanía. Entonces es un problema que se ha venido arrastrando desde que llegaron los españoles, ¿no es cierto?, en adelante, y que todavía no hemos podido solucionar porque yo creo que es un tema de muy difícil solución. En el verano conversaba con un mapuche de la zona de Arauco y él planteaba, ¿no es cierto?, que lo que ellos buscan, lo que ellos pretenden es prácticamente una zona autónoma del Biobío hacia el sur, ¿ya? Entonces, frente a una exigencia a ese nivel, es súper difícil llegar a buen puerto, porque desde el Biobío al sur, ¿no es cierto?, hay miles de personas, no solo mapuches, sino que también, ¿no es cierto?, eh, como ellos dicen, huincas, ¿no es cierto?, que viven y que han vivido toda una vida ahí. Yo te pongo el caso de mi mamá, ¿no es cierto?, que su padre prácticamente nació en la zona de Tirúa, que emigró posteriormente a una zona un poco más montañosa, en donde pudo, ¿no es cierto?, por el Estado chileno que le dio tierras, ¿no es cierto?, unas hectáreas de terreno ahí en esa zona, pudo criar su familia y nació mi mamá y nací yo posteriormente en pleno epicentro de la Araucanía. O sea, entonces, este no es un tema de que uno pueda decir esto se resuelve de esta manera o de esta otra manera. Yo creo que el pueblo mapuche tiene mucha verdad en lo que busca reivindicar. Yo creo que a ellos los hemos tratado, y me incluyo personalmente, ¿no es cierto?, de una manera muy despectiva, los hemos tratado en definitiva casi como como personas inferiores, entre comillas, a nosotros, ¿ya? Cuando tienen las mismas características, los mismos derechos, la misma inteligencia o más inteligencia que nosotros. Yo me detengo en este momento y miro hacia atrás mi época de escolar, ¿no es cierto? Y tengo a un par de hermanos, la Rosita Huenupi y Pablo Huenupi Miyapi, que era compañero mío, Pablo Javier, a quien quiero mucho realmente, que este verano me encontré con él, incluso en Purén, que les guardo un cariño especial, muy, muy grande, a Pablito especialmente, y un tipo inteligentísimo, y ella igual, ella profesora de matemática y física, ¿no es cierto?, intelectualmente brillante, él con las mismas características, también profesor de matemática y física, y tú te das cuenta que tienen características que son iguales que nosotros, pero que en definitiva, ¿no es cierto?, a veces los hemos nosotros tratado mal. Yo no estoy seguro en el juicio que voy a hacer, pero yo creo que la pacificación de la Araucanía se logró, y estoy haciendo un juicio, chiquillos, que a lo mejor no es veraz, induciendo al pueblo mapuche, ¿no es cierto?, al alcoholismo. Estoy haciendo un juicio súper fuerte y del cual a lo mejor me puedo arrepentir, pero yo creo que en gran medida se logró a partir de eso. Yo tengo la experiencia, ¿no es cierto?, de familias enteras de mapuches que
son alcohólicos y que le dan vino a sus hijos, porque lo he visto, o sea, nadie me lo cuenta, vino a sus guagüitas, ¿no es cierto?, en la mamadera, para que estos dejen de llorar y ellos puedan seguir bebiendo. Entonces el pueblo mapuche ha sido, en definitiva, vilipendiado y es un pueblo, vuelvo a insistir, que tiene características que de repente nosotros no somos capaces de entender. Ellos tienen una visión de mundo distinta a la nuestra y una visión que todavía se mantiene. Ellos no son en su concepción, ¿no es cierto?, de mundo, les basta lo mínimo para vivir, ¿ya? No necesitan, como nosotros, tener muchas cosas y luchar por muchas cosas. Estoy hablando en general, ¿ah? Estoy hablando en general. Ellos, no sé, una surruca, ¿no es cierto?, o una casa con piso de tierra, y no se van a esforzar más. Yo como a lo mejor voy a decir como Winca, no voy a decir como chileno, porque ellos son tan chilenos o más chilenos que nosotros. Como Winca, si yo tuviera esa casa con piso de tierra, voy a hacer todo lo humanamente posible para cambiar esa situación. ¿Me entienden lo que quiero decir? En cambio, ellos viven bien en una condición así. Entonces, nosotros de repente no entendemos, ¿no es cierto?, esta situación de vida de ellos. No estoy diciendo que lo de ellos es mejor que lo nuestro, o que lo nuestro es mejor que lo que ellos viven, sino que simplemente haciendo una constatación y tratando de entender algo que para nosotros de repente no es comprensible fácilmente. El tema, por ejemplo, de ser gente que lucha por su tierra y que de repente no la hace producir, ¿ya? No la hace producir, sino que simplemente está ahí el terreno. Es algo que en nuestra concepción no lo entendemos y que sin embargo para ellos es súper relevante, ¿ya? O que prefieren arrendar, ¿no es cierto?, el terreno y a partir de las ganancias del trabajo de otro vivir ellos porque en definitiva, vuelvo a insistir, tienen otra mentalidad, otra mentalidad. Es complejo, chiquillos, no es fácil el tema de la Araucanía. Se viene trabajando, yo creo que mal enfocado desde siempre. Se ha enfocado desde la perspectiva de la violencia, no ha resultado la violencia porque este es un pueblo guerrero y nos estamos dando cuenta, ¿no es cierto?, de que a lo largo de la historia, si ustedes miran, ¿no es cierto?, aunque sea con lanzas y flechas, se han enfrentado a enemigos superiores como los españoles y los han derrotado en muchos momentos, o como los ejércitos de Chile, ¿no es cierto?, que también en algunos momentos han sido derrotados. O sea, es algo que no es fácil de enfrentar. Yo no sé si estoy muy enredado, chiquillos. No, y Pancito, hablando más de la actualidad, a lo mejor dejando que el conflicto mapuche lo engloba todo, pero la violencia que se ha vivido en el último tiempo en la Araucanía, y le podría nombrar casos que ya no, precisamente ya no usan lanzas ni piedras, sino que muchas veces armamento, como hace un poco tiempo atrás, precisamente para nosotros el día de ayer, murió un joven de 21 años, que por acá tenía anotado el nombre, espérate, no. Pero murió un joven de 21 años que ni siquiera no tenía nada que ver, simplemente lo que se dicen que fueron mapuches por consignas y panfletos dejados después del atentado, que se quemaron 3 cabañas. Estaba cerca del lugar y le dispararon en la cabeza y falleció horas después. ¿Usted cree que se justifica actos como ese, o como Juan Barrios, que murió en un camión quemado? O sea, no murió en un camión, murió después, pero estaba en un camión mientras le quemaron el camión. ¿Se justifica, según lo que usted cuenta anteriormente, la violencia que se ejerció hacia ellos? ¿Justifica que ellos lo hagan ahora con personas que se encuentran en condiciones como las que le nombré? Mira, Raúl, yo soy una persona que está radicalmente contraria a la violencia, sea de donde esta provenga, y a todo tipo de violencia, desde la violencia psicológica, pasando por la violencia física o la violencia armada. Yo no lo justifico en absoluto. No justifico tampoco, ¿no es cierto?, la muerte de comuneros mapuches que aunque hubiesen estado haciendo algo negativo, creo que el camino era más bien el camino de la justicia, y de una justicia lo más transparente posible. Yo creo, vuelvo a insistir, creo que el tema de la Araucanía, ¿no es cierto?, se ha tratado, no lo hemos sabido tratar, no hemos sabido a lo mejor abrir un poco el entendimiento para
escuchar, pero escuchar realmente con el corazón las demandas de los mapuches. Y ellos también se han cerrado, ¿no es cierto?, a posibilidades que podrían haber llevado a buen puerto las negociaciones. Yo creo que sí. Y yo creo que también ha habido momentos, ¿no es cierto?, en donde políticamente se ha actuado no de la mejor manera. A veces se han hecho tratados, ¿no es cierto?, que por parte de nosotros han sido rotos y en definitiva eso ha llevado a reacciones que tampoco con las que yo no estoy de acuerdo. Pero también entender, chiquillos, que una gran cantidad de miembros de este pueblo, ¿no es cierto?, tan especial que tenemos en nuestra patria, no son violentos, ¿ya? No son violentos. De repente son grupos pequeños, ¿no es cierto?, muy bien preparados, incluso yo me atrevería a decir hasta en el extranjero, ¿no es cierto?, preparados en todo lo que es el tema de la guerrilla, que lamentablemente también no hemos sido capaces a lo mejor primero de nosotros como sociedad de integrarlos con sus características, con su cultura, y en segundo lugar a lo mejor el Estado chileno, ¿no es cierto?, no ha estado a la altura como para poder hacer una investigación en donde la justicia sea lo más justa posible, ¿ya? Para ambos bandos, lo más justa posible. Yo te voy a contar una anécdota en mi tierra, ¿no es cierto?, en Purén. De repente a los mapuches en la época mía, un poco antes incluso, había gente, ¿no es cierto?, que le compraba a un mapuche, no sé, 20 hectáreas de terreno y terminaba cerrando 200, por decir un caso, ¿ya? O sea, se terminaba apropiando de las 100 y tantas hectáreas, y eso comprobado, ¿eh? Comprobado, no es que esté hablando así en el aire. Entonces, vuelvo a insistir, hemos cometido abusos como sociedad, estamos en deuda con los pueblos originarios, no solamente con los mapuches. Creo que hay cosas que se han hecho y que se han hecho bien, esta compra de terrenos en donde se les ha dado terrenos, ¿no es cierto?, a los mapuches para que ellos puedan desarrollar su estilo de vida de la mejor manera, pero eso también ha sido maleado, ¿no es cierto?, por intereses, o sea, también, ¿no es cierto?, no ha sido del todo transparente, cada uno quiere sacar de repente una tajada, ¿no es cierto?, para su beneficio personal, y yo creo que aquí en este conflicto hay que actuar con altura de mira. Vuelvo a insistir un poco como en el tema de la Constitución, también con altura de mira. No tengo la receta, chiquillos, ¿eh? No tengo la receta de cómo dialogar, de qué acuerdos llegar, porque en definitiva son partes importantes de nuestra sociedad las interesadas en el conflicto. O sea, yo me pongo en el lugar de la persona que tenía su cabaña, ¿no es cierto?, en el lago Lanalhue, les contaba, apenas unos kilómetros de donde mi mamá vive en este momento, y que con mucho esfuerzo a lo mejor compró el terreno, construyó la cabaña y que de la noche a la mañana se la quemen. O sea, no es algo que no lo concibo tampoco, ¿te fijas? Y entiendo a esa familia que ha tenido que salir en un bote, ¿no es cierto?, en la noche arrancando para no morir, como también entiendo las otras situaciones vividas por este pueblo. Por eso digo, no es una situación fácil. Y yo creo que personalmente al gobierno, no solo a los gobiernos, ¿no es cierto?, de centrales, a los gobiernos centrales, digo, con esto estoy hablando de presidente, senado, etcétera, yo creo que se les escapó el tema, se escapó. Y no sé si habrá alguna solución posible frente a este problema. Es mi opinión. A lo Dos mejor preguntas me equivoco. para cerrar el tema, Pancito. Para ambos lados de la balanza, por así decirlo, ¿qué propondría como represalia, por así decirlo, cuando se llega al tema de la violencia? ¿Qué pasa con el mapuche cuando quema una cabaña o hace un ataque terrorista o algo por el estilo? ¿Qué condena cree que se le debe dar tanto a él o a una persona que ofende a un mapuche también? ¿Qué condena se le tiene que dar? Y como segunda, si bien dijo que no tiene la respuesta, pero ¿qué se le ocurriría como solución a este tema? Mira, frente a lo primero, yo creo que tenemos un cuerpo legal que tiene que ser igual para todos los chilenos. O sea, si a mí me pillan, ¿no es cierto?, en una situación de violencia contra alguna persona, sea cual sea, y un crimen que yo cometa,
voy a estar sometido, ¿no es cierto?, a un marco legal que me guste o no, fíjense ustedes, que me guste o no, en este momento es yo soy inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Y vuelvo a insistir y a remarcar, ¿no es cierto?, que me guste o no. Pero soy inocente hasta que se pruebe lo contrario y que se pruebe adecuadamente, ¿ya? También habido tantos problemas que uno dice con las fuerzas de carabineros, ¿no es cierto? Y hago una crítica también a carabineros aquí, tan mal enfocado, ¿no es cierto?, el tema de pruebas, de repente no son suficientes, o de repente la operación Huracán, por ejemplo, que ustedes a lo mejor recuerdan, ¿no es cierto?, y que Carabineros le costó incluso la salida a cuantos generales, ¿no es cierto?, del alto mando de Carabineros por esta situación, que en definitiva no eran pruebas, eran cosas implantadas, ¿no es cierto?, burdamente incluso, ¿no es cierto?, y que presentaban como pruebas. O sea, no lo hemos hecho bien. Pero, Pancito, la pregunta más va para los casos del parte mapuche como la CAM, que se han hecho reportajes a los mismos líderes que muchas veces han dicho que dijo que tiene capacidad para enfrentar al mismo ejército chileno. Ya se presenta en esa parada, decir como vamos a enfrentar así y pase lo que pase. No de las pruebas falsas, porque los que son inocentes siempre van a ser inocentes y no tienen que pagar, lógicamente. El tema va a los que en verdad son culpables. Bueno, yo creo que vuelvo a insistir, hay un marco legal al cual estamos todos sujetos y ese marco legal tiene que ser equitativo y transparente en ambos bandos. No puede ser, ¿no es cierto?, solamente cargando la mano en un sentido o en el otro. Y lo segundo, tú me hacías la pregunta, ¿no es cierto?, respecto de qué solución. Yo creo que el diálogo es la única solución, pero un diálogo abierto, vuelvo a insistir, transparente, un diálogo que se quiera realmente realizar, y vuelvo a la palabra, con transparencia, no hablando, ¿no es cierto?, de la boca hacia afuera y por dentro estar pensando de qué manera puedo lograr ventaja sobre el resto, sino que en definitiva buscando soluciones en conjunto. Yo creo que la violencia, Raúl, no funciona en ningún lado, porque tarde o temprano el que es objeto de violencia por algo humano tiende, ¿no es cierto?, a ser violento también. A lo mejor, no sé, te lo digo con un ejemplo, si a mí me efectúan violencia, a lo mejor tal vez yo no me cueste responder de la misma manera, pero tal vez mi hijo no va a ser de la misma opinión que yo, ¿me entiendes? O sea, en algún momento esa violencia se puede volver y se vuelve contra el que la ejerció en un primer momento. Entonces ese camino de la CAM, ¿no es cierto?, no es el camino adecuado, porque tarde o temprano puede haber personas, ¿no es cierto?, que se sienten violentadas, que van de alguna manera a reaccionar violentamente. Y ha ido pasando, ¿se acuerdan ustedes hace un tiempo atrás la toma de las municipalidades y cómo mucha gente de los pueblos, ¿no es cierto?, reaccionó violentamente frente a ese hecho? Mapuches se tomaron las municipalidades, ¿no es cierto?, y quemaron algunas, incluso se produjeron incendios, yo no sé si por parte de ellos o no, pero hubo gente de las comunidades, de los pueblos de ahí, ¿no es cierto?, que salieron también violentamente a enfrentarlos. Entonces, no vayamos a entrar en una espiral de violencia del cual no podamos o nos cueste muchísimo salir como sociedad. Y ahí perdemos todo. O sea, no hay nadie que gane, ¿no es cierto?, en situaciones violentas. En una guerra, en realidad no hay vencedores, hay vencidos solamente, ¿ya? Hay vencidos. Sí, muy interesante su planteamiento sobre esto, ¿no? Se nota que es sobre una mirada más pacífica, más del diálogo, y creo que eso falta en todas las cosas, más diálogo. Sí, Pero sí. No llevarse tanto por los instintos, creo yo. Ahora yo le voy a contar algo. Nosotros hicimos una encuesta ayer en Instagram y le dijimos, ¿qué le podemos preguntar al todopoderoso Pancito? Le voy a leer algunas de estas preguntas, respuesta corta, simple, para que responda algunas preguntas de estas Para ir personas. cerrando también, bajándole un poco la densidad al tema. Pasamos por Para ir puntos cerrando también. álgidos. Benjamín Pavés, del tercero A, la pregunta si alguna vez ha dicho garabatos. Imagínense la estatua que lo diga.
¿Es Oye, tengo que posible ir tal fenómeno? respondiendo. ¿Es posible? Tengo que ir respondiendo, ¿no? Sí, vaya, por Sí, favor. sí. No, pues es que el garabato, chiquillo, es parte de nuestra idiosincrasia, así que no es que no haya dicho, se me han salido, los he dicho, en momentos de rabia los he dicho con violencia, y lo que más tengo claro es que a mí el garabato me sale muy, muy pesado. Yo no sé si a ustedes les pasa que de repente, por ejemplo, el Nacho dice un garabato y uno le dan deseo de Sí. reírse, ¿ya? Porque le salen simpáticos, pero a mí cuando yo digo un garabato todo el mundo queda, no sé si los que me conocen que digo garabatos, digamos, también como que, ay, sonó pesado. Ya. No, Otra pregunta del mismo. Le pregunta, ¿por qué nunca se enoja? Esa también es una pregunta curiosa. ¿Por qué no se enoja? chiquillos, trato de ¿cómo decirlo? ¿Cuál es el secreto? Trato de racionalizar los momentos. Eso me ayuda a no enojarme, aunque de repente tengo más autocontrol que racionalización. O sea, en algunos casos, ¿no es cierto?, me puedo estar muy molesto y trato por todos los medios de que eso no se me note, aunque Ya. de repente, ¿no es cierto?, no lo logro. Se enoja para Aquí adentro. otra pregunta de Roberto Escobar, que le pregunta, ¿qué es aquello que más le ha afectado en esta pandemia? Mira, yo creo que lo que más me ha afectado es la muerte de las personas. Hay varias cosas, ¿ah? La muerte de las personas, la imposibilidad de realizar de parte de los familiares el luto adecuado. Eso es súper doloroso. Cuando tú tienes que enterrar a la persona querida y te permiten solamente 5 o 10 personas que puedan ir a un funeral y que haya que hacerlo de la noche a la mañana sin que prácticamente tú tomes conciencia de que esa persona querida murió. Me ha afectado enormemente, a pesar de que eso siempre me ha afectado, el tema de la pobreza, de la gente que sigue, ¿no es cierto?, en nuestra patria con ínfimos recursos y que está sobreviviendo y que de repente tiene la obligación de salir, ¿no es cierto?, a realizar alguna actividad para llevar algo de dinero para su hogar, aunque eso incluso de repente le cueste, ¿no es cierto?, la posibilidad de contraer el contagio. Eso me ha impactado enormemente. Fíjate que no me ha impactado tanto la cantidad de pobres que hay en nuestra patria porque lo tenía relativamente integrado en mi vida y eso me ha dolido siempre, pero en la pandemia es esas las cosas que tal vez me han impactado más en este momento. Y sabes qué otra cosa, fíjate que también, aunque no es un dolor tan profundo, porque es posible a lo mejor de solucionar con mucho esfuerzo, la desigualdad que hay en nuestro Chile también en la línea educativa. Hay colegios, ¿no es cierto?, que ni siquiera a veces son capaces por problema de recursos de entregar guías a sus alumnos, menos una clase, ¿no es cierto?, que podamos tener por estas plataformas que nos han posibilitado mantener el contacto con los alumnos. Eso también me impacta y eso ha ido, en definitiva, aumentando enormemente esta brecha, ¿no es cierto?, que existe en las personas, entre, ¿cómo decirlo?, entre chilenos de una misma sociedad, en donde en definitiva hay pocos que tienen todas las posibilidades y muchísimos, ¿no es cierto?, que tienen que correr con unos patines que están trabados en las ruedas. Ya. Así es. Un par más cortitas para ir terminando. Gonzalo Ramírez le pregunta, ¿cómo hace si va a misa? ¿Cómo hace para ir si ha ido a misa? O si ha ido. En este tiempo de pandemia, solamente por plataforma, por Zoom, por Por Meet, videollamada. exacto. No he podido asistir presencialmente a ninguna Eucaristía Ya. realmente. El Waji, que salió hace un año o un par de años, le pregunta, Guajardo, mi niño. sí, le pregunta si ha sabido algo sobre el comedor solidario y las personas que van ahí. He estado en contacto con el hermano Santiago y el hermano Santiago están haciendo una labor maravillosa. No está abierto el comedor, pero están, ¿no es cierto?, proporcionando a la gente mercadería para que puedan tener en sus casas. Así es que es una labor preciosa que el hermano y los hermanos de San Gregorio continúan Qué haciendo. bueno que eso se siga haciendo. Sí, Siempre es Sí. positivo. sí, súper, súper. Y aquí ya voy a ir terminando una última pregunta de Isa Grillé,
No sé si la Sí, conoce. Ya, sí. le pregunta, ¿qué es Isabela. lo que más le gusta de su carrera? Yo creo que el contacto con ustedes. O sea, yo me cuesta enormemente levantarme en la mañana, soy un flojonazo redomado. Tengo que levantarme cuando estoy con clases presenciales en el colegio a las 5:30 de la mañana todos los días. Y sabes que llego, muchas veces me levanto a regañadientes, me obligo a salir de la cama. Y lo que me reanima es el encuentro con ustedes. Me reanima y me vuelve ¿cómo se llama? A remotivar, a estar de nuevo. Aunque todas las canas verdes que tengo acá son producto de ustedes. Ya, Y para ahora, ir cerrando, yo creo que este ha sido un súper buen primer episodio. Tuvimos risa, tuvimos reflexión, tuvimos la opinión de Pancito sobre algunos de temas de contingencia. Hubo un capítulo bastante completo, pero yo le voy a preguntar, usted que todo lo sabe, que todo lo ve, O si no lo invento, ya. o si no lo inventa, un mensaje para los jóvenes, para los que están saliendo de cuarto medio, para los que van en tercero, un mensaje que usted le quiera dar a esta nueva juventud, que al final va a ser la nueva sociedad del Chile, del futuro. En la misma línea de lo que tú planteas, Ignacio, van a ser la nueva sociedad. Mi esperanza es, chiquillos, pero poner todas mis fichas en ustedes. Yo creo que ustedes tienen todas las posibilidades de construir una sociedad distinta, no solo en nuestra patria, sino en nuestro mundo. Es mi sueño, ¿no es cierto?, de poder ver antes que me muera o incluso después de muerto, si es que puedo verlo, que nuestro mundo, ¿no es cierto?, empieza a establecer relaciones nuevas, distintas, con el medio ambiente y entre nosotros. Y ojalá también es parte de mi sueño que aprendan a conocer a Dios y entender, ¿no es cierto?, que Él está acompañando todos nuestros procesos. Ese es el mensaje para ustedes, chiquillos. Ustedes son ya desde ahora fermento nuevo en una masa nueva, en una sociedad nueva. Nosotros no lo hemos hecho del todo bien, pero ustedes tienen todas las posibilidades. Wow, gran mensaje, Pancito, gran gran mensaje. mensaje. Y bueno, desde nuestro hogar nos despedimos. Estamos por fin, al primer podcast. Un largo, se suponía que era 1 hora, pero Pancito es bueno para hablar. Sí, Y duramos 2 horas. ¿Quién lo diría? Es Pero que, un es que gusto ustedes me siempre. dieron Sí. micrófono y cuando me dan micrófono soy peligroso. Pero también es algo que yo creo que a los alumnos les encanta escuchar siempre, porque siempre hay ratos para conversar con los profes, pero nunca a veces para saber la opinión sobre algo. Creo que es importante saber, conocer tanto la vida, porque nos dejó buenas reflexiones, en cada tema nos dejó una reflexión súper importante. Pero sí, este es un episodio que vale la pena escuchar. No, nada más que agradecerle, Pancito. Además, siempre va a ser agradecido un espacio de diálogo y especialmente si es con todo poderoso Pancito. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Así que nada más que agradecerle por venir y jugársela por estar con nosotros. Y gracias a los que nos escuchan por llegar hasta acá. Bueno, encuentro que fue una instancia bacán poder conversar con usted, profe, con los cabros también, y que ojalá seguir teniendo episodios y tener más conversaciones con usted también. Chiquillos, en lo que yo pueda dar mi opinión, lo hago con cariño, vuelvo a insistir, lo hago con mucho respeto, lo hago diciendo siempre, por sobre todo, es mi manera de pensar. Esta manera de pensar se puede enriquecer muchísimo con la experiencia, con la sabiduría de otras personas, con otros puntos de vista, porque así podremos construir, ¿no es cierto?, lo que queremos, lo que sea mejor para las futuras generaciones. Gracias a ustedes, chiquillos, un abrazo y ha sido un verdadero gusto estar con ustedes. Nos vemos, profe. Bueno, un gran episodio. Yo creo que con un gran final también. Y bueno, eso es todo. Chao, chao. Corre música. Bass, trap, bass. Mira, esto va para acá. Oye, ¿qué? Quemando la libro, wow. Se me cae la lágrima dentro del show. No me cambio de banda, yo me cambio de flow, wow. Si está aburrido, escucha quemando libro.
Wow, estoy tranquilo buscándome el fere, Juaco me tiró una calle, yo le dije let's get, ya me conseguí el tripping, wow, flow, show, wow, trap, life, worldwide, flow, show, wow, worldwide. Ahora vivo como un G, de puro escuchar el pan, sí, por los propios méritos lo conseguí. Money and grip, y si muerto yo, rompimos la vida haciendo dinero. No lo resumimos, porque el podcast yo le di play, BBS, on my neck. Lejos de, en el trap, tengo flex. Ya, ahora pueden dejar de grabar. Terminó el show.